¿Qué? No te escuché. ¿Qué tema tocamos el día de hoy? Estoy igual que vos. Me estaba preparando el mate ahora, recién. No recuerdo. Hace Todo bien. frío, hace frío. Está lindo por allá por la gran ciudad. Sí, me está soleado, está lindo. Un día primaveral lindo. Acá también, che. Gracias a Dios está despejadito el campo. Ujú. ¿Dónde está? ¿No está? ¿O por qué decís campo? Y porque mi casa está ahí, cerca del campo. Ahí cerca, ¿ves? No sé si puedes ver afuera. No, no veo nada. ¿Pero no Ah, está ahí cerca de la base? y bueno, más allá están todos campos. No nunca por ahí. Por eso. Ay, sorry, yo soy chica de edificio. Bueno, No, 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 no. Pero no. Yo estoy cerca de la facu, o sea, sí, sí, nada. sí sé, sí sé. Che, Manu, ¿vos ¿Qué? cómo andás? Bien, che, tranquilo. Más lo de ayer, me duele todo. Debe ser el nerviosismo. Un par de contracturantes. Mm. Ya Bueno, está. después Decía muy seguimos. aclarante que sí. Ya hicimos una videollamada más o menos. Hasta que esperemos. ¿Te preparaste el mate? Sí, ya está. Ya está. ¿Ves? Yo tengo chipá para comer ahora, o sea, ya me Yo tengo rompí. pan. Yo sigo con el pan dulce. Sigo con el pan Manu, dulce. basta. Sí. No, Bueno, más bueno. bien un budín proteico para comer, pero me trajeron chipá, así que estoy comiendo. Dale, Oh, no hablemos más. Sorry. cuídate. Chao, Manu, después hablamos. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Hola, profe, sí, lo estamos escuchando. Hola, profe. Sí, ahora sí se Hola, escucha. profe. Bueno, Sí, profe, se ¿cómo escucha. va? Bueno, a ver si no soy amiga de la tecnología, yo no puedo. A ver si ustedes me siguen escuchando, si yo cambio la pantalla acá. Hola, ¿me siguen escuchando?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Bueno, vamos a iniciar la clase Hola, de hoy. profe. Buenas tardes. No los veo porque, bueno, como les dije, estoy compartiendo la pantalla y en el celular estoy viendo otra imagen y no puedo verlos. Así que el que esté intentando entrar ahora, de ahora en más, no lo voy a poder admitir. Bueno, la clase de hoy, que correspondería a la clase de la semana pasada, vamos a dar la penúltima unidad, que corresponde a los cuidados del paciente oncológico o paciente oncohematológico. Cuando hablamos de oncología, hablamos de la especialidad que estudia los tumores, tanto benignos o malignos, y se ocupa del tratamiento, la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de todos los pacientes con cáncer, además de los cuidados paliativos, los aspectos éticos y estudios genéticos inherentes a la patología. Como bien dice ahí, estudia tumores benignos y malignos. ¿Alguien sabe lo que es un tumor? Una lesión intracraneal. Puede ser intracraneal, pero bueno, no específicamente. Cuando las células se crecen de más, digamos, no se explica, y cierta tumoración, que se llama tumoración. Va por ahí. El tumor es una masa normal de tejido corporal, puede ser maligno o benigno. Cuando hablamos de una masa maligna, hablamos de tumores cancerosos o cancerígenos, o de tumores benignos o no cancerosos o no cancerígenos. Los tumores, como bien decía la compañera, ocurren cuando las células se dividen y se multiplican excesivamente en el cuerpo, es decir, tienen una reproducción anormal exacerbada. Cuando yo estudiaba enfermería ya con Florence Nightingale, había un profesor que nos daba esta materia que en realidad cuando acá ya con mi compañera Florence Nightingale y la profe Nadia, que está por ahí, estudiábamos, no era enfermería del adulto y el anciano, sino que se llamaba enfermería clínico-quirúrgica, y la parte de enfermería estaba dada por enfermeros, y la parte de clínica la daba un médico clínico, y la parte de cirugía o la parte quirúrgica la daba un cirujano. El médico clínico que nos daba esa cátedra decía que, o comparaba, para que nos quedara grabado, y la verdad que nos quedó grabado a fuego, decía que las células cancerígenas se asemejaban a las prostitutas. ¿Y por qué decía esto? Porque decía que eran muchas, porque se reproducían fácilmente, y la tercera era porque eran degeneradas. Ahí está. No me acordaba cuál era la tercera, pero bueno, un comentario bastante... pero bueno, yo creo que nunca más nos olvidamos de lo que es una célula cancerígena que se reproduce fácilmente a gran velocidad, que es una célula que se reproduce de manera normal, o es decir, una célula degenerada, y obviamente al reproducirse muy fácilmente y en gran cantidad son numerosas. Entonces, no se van a olvidar más de las células cancerígenas. Normalmente, el cuerpo controla la división y el crecimiento de las células. Se crean nuevas células para reemplazar a las células viejas o para desempeñar nuevas funciones, y las células que están dañadas o que ya no se necesitan, obviamente mueren para dar paso a las células de reemplazo o sanas. Eso sería en el equilibrio normal. Si se altera este equilibrio de división y muerte celular, se puede formar un tumor.
seguramente hay alguien que está queriendo entrar ahí, pero bueno, no puedo incorporarlo. Los problemas con el sistema inmunitario que suceden en el cuerpo pueden llevar a que se presenten diversos tumores. Por ejemplo, el tabaco es la causa más, que es la causa que más muertes causa por cáncer que cualquier otra sustancia que tengamos presente en el ambiente. También pueden haber otros factores de riesgo que pueden predisponer a generar algún tipo de células cancerígenas, como algún tipo de químicos y toxinas, el consumo excesivo de alcohol, diversas toxinas ambientales, como por ejemplo algún tipo de hongo venenoso que puede crecer en el ambiente, como la exposición excesiva a la luz solar, algún tipo de problemas genéticos, la obesidad, exposición a fuentes de radiación, algunos virus. En general, los tipos de tumores que se sabe que son causados o están asociados a los virus pueden ser el cáncer de cuello de útero, muy en boga o muy de moda desde la prevención y desde el conocimiento de su desarrollo en la actualidad en la que vivimos, es el cáncer de cuello de útero producido por el virus del papiloma humano. La mayoría de los cánceres anales también producidos por este virus, algunos cánceres de la garganta, incluido el cáncer del velo del paladar, el de base de lengua, el de las amígdalas, también producido por el papiloma, cánceres vaginales, de vulva, de pene, algunos cánceres a nivel hepático, producidos por el virus de la hepatitis B y C, el sarcoma de Kaposi, que generalmente está producido por el herpes virus, la leucemia o algunos tipos de linfoma de células T en el adulto sobre todo, están producidos por un virus que se denomina virus linfotrófico T, el carcinoma de células de Merkel, que es producido por un polioma virus de las células de Merkel, y algunos tumores de estos que les mencioné, o algunos tipos de patologías de estas que les mencioné, son más frecuentes o más conocidas, y son más comunes en un sexo que en el otro. Otros son más comunes en adultos que en niños. Otros están relacionados con el tipo de alimentación, con el medio ambiente, con los antecedentes familiares. Cuando hablamos de la enfermería dentro de la oncología, es una práctica muy particular. Yo, en mi experiencia personal, siendo profesional enfermera, cuando inicié la carrera, o cuando inicié a estudiar esta carrera, ustedes dirán, a mí qué miércoles me importa cuando ella empezó a estudiar la carrera, pero bueno, les cuento, aunque no les interese. Siempre dije que yo estudiaba enfermería para dar clases, no iba a estudiar para ir a atender un paciente, ni para ir a lo típico a poner la chata, a hacerle higiene al paciente, a inyectarlo, no. Yo estudié enfermería para dar clases. Y obviamente cuando uno se recibe, después de los 3 años de la carrera, con toda la inexperiencia que conlleva, porque obviamente el transcurrir por los años profesionales son los que hace que uno adquiera esa experiencia, no puede salir de la facultad a dar clases, tiene que adquirir una experiencia para poder transmitirla, y obviamente en mi pequeño cerebro esto no cabía, yo no quería trabajar como enfermera, pero tuve la bendición o la varita mágica de encontrarme con gente maravillosa y profesionales maravillosos dentro de colegas, dentro de nuestra profesión,
que me enseñaron a amar la práctica enfermera. Obviamente, muchos años después de egresada, pude concretar aquel sueño por el cual yo había empezado a estudiar enfermería, pero previo a esto transcurrí y pasé por muchos lugares del ámbito profesional. Trabajé muchos años en terapia intensiva, el lugar que amo, y creo que la urgencia y el cuidado del paciente crítico es para mí, a mi punto de vista y en lo particular, es una de las mejores especialidades que tiene nuestra profesión, pero también hoy me toca estar en otro lado de nuestra profesión, en otra rama, digamos, en otra especialidad, y es trabajar con el paciente oncológico. Y la verdad que transcurrir por diversas especialidades dentro de nuestra profesión y descubrir lo particular que tiene cada uno, hace que cada día más ame la profesión que elegí, que cada día más la abrace, la quiera compartir y la quiera transmitir. Y esta especialidad en particular es una especialidad muy particular, valga la redundancia. ¿Y cuál es la misión del enfermero oncológico? Como bien dice ahí, es proporcionar un servicio de excelencia y especializado en atención integral. Esto tiene que ver no solo con el enfermero oncológico, sino con nuestra tarea como profesionales enfermeros. Un servicio de excelencia, de atención integral, oportuna, continua, a todos nuestros pacientes, no solamente al paciente oncológico por una cuestión particular de su situación, pero esto es una misión que debemos arraigar para transmitir en toda nuestra profesión. Como dice ahí, no solo al paciente, sino también a la familia en el proceso de salud de enfermedad, promoviendo que ese paciente y esa familia puedan rehabilitarse y puedan restablecer o reincorporarse en su entorno social. ¿Cuál es el rol que cumple la enfermera oncológica? Como no solo está desarrollado como esta unidad que tenemos que tratar hoy, que es la unidad de los cuidados del paciente oncohematológico, pero piénsenlo, como les dije anteriormente, no solo desde el punto de vista del paciente oncológico, sino trasladado a nuestro quehacer profesional diario. La enfermera organiza sus intervenciones garantizando un cuidado integral e individualizado y fomentando la autonomía del paciente. Emplea la comunicación con el equipo interdisciplinario como elemento básico de su práctica profesional y utiliza el sistema de registro que contempla el aspecto filosófico, metodológico y operativo de su práctica profesional. ¿Por qué creen ustedes que se refiere a un aspecto filosófico? ¿A qué nos referimos cuando decimos el aspecto filosófico? No, profe, ni idea. Piensen un poquito. Cuando ustedes estudiaron fundamentos filosóficos allá por primer año. Ajá. Puede ser, profe, que sea lo que, como nosotros veamos al paciente, como pensemos que él está, o como nos diga que él se siente. Sí, va por ahí. La idea es el estudiar, o sea, ¿qué es la filosofía? Profe, O sea, Ajá. sería el paciente en su conjunto, o sea, Exactamente. en su totalidad. creo que es como, claro, según como lo veían las teorizadoras. Sí, como un todo, como un integral, no solamente tanto en su estructura individual, sino en su entorno, y en ese entorno que en esta realidad o en esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, hace que lo atraviese a ese entorno y lo acompañe y lo altere
y que, como decía en la diapo anterior de la misión de la enfermería, ayude a reinventarse en ese entorno, en ese nuevo entorno con esta nueva realidad que el paciente tiene. ¿Se entiende la idea o el concepto? Sí, ¿Por Sí, qué profe. hablamos de lo filosófico? Cuando nosotros revisamos nuestro registro de enfermería, lo que vamos a describir o lo que vamos a fundamentar en ese registro o lo que vamos a impactar en ese registro no es solamente el accionar sobre lo físico y sobre lo hemodinámico de nuestro paciente, sino que también vamos a caracterizar y vamos a registrar toda lo que hace a ese paciente y al transcurrir de su patología en este momento. Cuando hablamos de un paciente oncológico, nos referimos a una persona, a un individuo que ha sufrido o sufre un tumor y que a causa de su condición tiene derecho tanto a la atención que nosotros le brindamos como profesionales de salud, así como también a la protección jurídica y económica. Necesita un enfoque multidisciplinario, como dice por ahí, y tiene que ser seguido de una manera diferente a los pacientes que padecen otras enfermedades. ¿Y por qué ustedes creen que necesita un enfoque diferente o ser seguido de un enfoque diferente? porque afecta no solamente la parte física, sino la parte emocional, social, laboral, Exactamente, la exactamente. parte, Porque la vida del atraviesa, o sea, lo atraviesa, ¿cómo decirlo? La palabra está atravesado, está ocupado en su realidad, desde lo físico, lo emocional, lo social, lo vincular, lo laboral, lo psíquico, por esta patología o por esta enfermedad, a diferencia de otras. Como bien dice ahí, tiene alteradas las esferas físicas, psicológicas, socioeconómicas, espirituales. Bueno, ahora bien vamos a hablar de, como decíamos recién, la condición frágil de este paciente oncológico, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, hace que las necesidades y los cuidados de asistencia no incluyan solamente, como les decía yo, el tratamiento terapéutico que nosotros podamos brindarle como profesionales de la salud. Como bien decían las compañeras recién, tanto desde el punto de vista social, económico, debe estar protegido tanto jurídicamente. ¿Por qué? Porque la ley lo respalda y lo resguarda en esta situación emergente que lo atraviesa, y económicamente con el fin de que podamos garantizarle que tenga una vida digna más allá de esta condición que lo atraviesa. Tiene que recibir información clara, que pueda comprender sobre el estado de su enfermedad, sobre los exámenes que le deben realizar, sobre las terapéuticas que se le pueden aplicar, sobre los efectos secundarios que estas terapéuticas pueden ocasionarle. Incluso los familiares tienen derecho también a obtener apoyo social y psicológico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros somos los profesionales que más cerca vamos a estar, tanto del paciente como de su familia, y somos quienes los vamos a orientar y los vamos a asesorar sobre estas cosas que muchas veces se desconocen. También los pacientes oncológicos tienen derecho a solicitar consultas de especialistas o de otros médicos fuera del médico que lo atiende o de su médico de cabecera en una institución, ya sea pública o privada. Es decir, tiene derecho a buscar otras opiniones mejores, a solicitar el historial médico de su situación clínica detallada para poder informar a ese otro profesional.
Eh, el tratamiento que el paciente recibe, la medicación que el paciente recibe, los traslados que el paciente deba realizar, los exámenes que deba realizarse para el tratamiento de su patología y las eventuales complicaciones que puedan derivarse de esto, el paciente no debe pagarlas, por así decirlo, porque están incluidas dentro del plan médico obligatorio y el paciente, si hablamos de un paciente que tiene una obra social, obviamente la obra social tiene la obligación de brindarle la cobertura correspondiente que el paciente necesite de todo esto que les mencioné anteriormente. Y si el paciente no tiene obra social, es el Estado quien debe responder y hacerse cargo de este paciente sobre todo, y de todo lo anterior que les mencioné, como así lo respondería una obra social. De acuerdo al tipo de invalidez que le genera la patología, los pacientes oncológicos también tienen derecho a una pensión por esta invalidez, o a determinadas prestaciones, o o una indemnización, ya sea que no puedan seguir con sus tareas laborales, y al acompañamiento y a la asignación de una determinada asistencia, si así el paciente lo requiriera. Cuando hablamos de el tratamiento que le podamos brindar a un paciente oncológico, existen en la actualidad diversas terapéuticas. El tratamiento oncológico en nuestro ámbito lo podemos realizar a través de el uso de cirugías, la radiación de determinados medicamentos, de otras terapias que ayuden a reducir tumores o a detener la progresión del crecimiento de estas células o de ese proceso cancerígeno. Existen diversos tratamientos según la situación particular que cada paciente presente y el tipo de tumor. El objetivo del tratamiento va a estar dado por lograr una cura de esa patología, y esto es muy importante que también lo sepamos, porque el cáncer se cura, no es una patología muchas veces, no sé si les ha pasado en su entorno, lo conocen o lo saben, pero muchas veces el decirle a un paciente que tiene cáncer, o en otra época decirle al paciente que tenía cáncer, era firmarle una sentencia de muerte. O mucha gente cree que le dicen que tiene cáncer y ya está, ya no tiene sus días contados y se terminó todo lo que se daba para esa persona. Y en la actualidad esto no es tan así. Como les digo, el objetivo del tratamiento oncológico es lograr una cura para esa patología, así como tratamos cualquier otra patología, que el paciente pueda tener una expectativa de vida normal, puede ser posible o no, puede responder al tratamiento o no, como puede pasar con un paciente diabético, como puede pasar con un paciente cardiológico, como puede pasar con un paciente con dificultades respiratorias, o sea, pero es una patología que hoy en día, siendo tratada con un diagnóstico adecuado y con un tratamiento oportuno, tiene muchas posibilidades de curarse. Si no es posible que podamos lograr la cura de esa patología, ¿por qué? Porque muchas veces el paciente llega tarde a la consulta, llega tarde con su diagnóstico y en realidad no podemos hacer un tratamiento curativo, pero sí podemos hacer un tratamiento para mejorar la calidad de vida de ese paciente, o un tratamiento paliativo para la situación que presenta. Pero
lo que buscamos en general con el tratamiento oncológico, como el tratamiento de cualquier otra patología, es curar esta patología. Generalmente van a escuchar que, bueno, los tratamientos se dividen o se pueden usar en términos de diversas formas. Hablamos de un tratamiento primario, que el objetivo es extirpar completamente el cáncer del cuerpo o destruir todas las células, en general, todas las células cancerosas. En general, este tratamiento, por ejemplo, hablamos de la cirugía, de la radioterapia, que buscan disminuir o exterminar completamente el tumor. Hablamos, como les decía, cualquier tratamiento oncológico se puede usar como un tratamiento primario. El más frecuente o el más común que podemos utilizar es la cirugía, de acuerdo al tipo de cáncer que el paciente presente. También podemos usar la radioterapia o la quimioterapia, que también pueden estar dadas o utilizadas como tratamiento primario. Después tenemos el tratamiento adyuvante, que el objetivo del tratamiento adyuvante es destruir cualquier célula cancerosa que pueda quedar después de la realización del tratamiento primario, para reducir la probabilidad de que ese cáncer reaparezca. El caso más común y más conocido, el que vamos a ver más habitualmente, son en el caso del cáncer de mama, tan frecuente en nuestra realidad, en muchas mujeres y en algunos hombres también, en donde se hace una cirugía, donde se extirpa ese tumor, y a su vez, posterior a esto, se hace el tratamiento adyuvante, que vendría a ser la quimioterapia, y muchas veces también se conjuga con el tratamiento de radioterapia. Cualquier tratamiento oncológico podemos usarlo como tratamiento adyuvante, ¿no? Lo más frecuente, como les decía recién, son la radioterapia, la quimioterapia o la terapia hormonal. La terapia neoadyuvante es similar a esta forma mencionada, pero los tratamientos se utilizan antes del tratamiento primario. Es decir, por ejemplo, en casos donde hay tumores que son de gran tamaño, lo que sea un tratamiento neoadyuvante para reducir el tumor, para poder extirparlo después con una cirugía, que sería el tratamiento primario, o para hacer más eficaz ese tratamiento primario. Y como les comentaba hoy, si por la realidad del paciente, por el diagnóstico que se realiza, por el tipo de tumor, por la situación particular, no podemos realizar un tratamiento curativo, lo que realizamos es un tratamiento paliativo. Pueden ayudar a aliviar los efectos secundarios del tratamiento o los signos y síntomas provocados por la misma patología. La radioterapia, la quimioterapia, la terapia hormonal pueden ser utilizadas como tratamientos paliativos, o algún otro tipo de medicación o de tratamiento medicamentoso que ayudan a aliviar los síntomas, como el dolor, como las dificultades respiratorias que pueden presentar el paciente. En general, el tratamiento paliativo, después lo vamos a ver más adelante, puede usarse al mismo tiempo que otros tratamientos que están destinados a hacer la cura de esta patología. Bueno, las opciones del tratamiento, como les dije anteriormente, incluyen la cirugía, que el objetivo es extirpar el cáncer por completo o en la mayor medida posible; la quimioterapia, que es un tipo de terapia en la que se utilizan medicamentos para destruir esas células cancerosas. Como dice ahí, se administran fármacos para combatir la enfermedad y evitar el crecimiento, la multiplicación y la diseminación de esas células malignas. La radioterapia, que utiliza rayos de energía de alta potencia, como los rayos X o protones,
que destruyen estas células malignas. Puede provenir de una máquina que se encuentra fuera del cuerpo, como, a ver si lo pueden ver ahí, este aparato así, un aparato similar, es el aparato de radioterapia, que emite la terapia radiante o irradia el cuerpo de el paciente en la zona o en el área en donde se encuentra el tumor, o como esto es lo que llamamos la radioterapia externa, o se puede colocar dentro del cuerpo, que es lo que llamamos braquiterapia. En general, en nuestro medio, la braquiterapia que se practica acá en nuestro medio, digo en nuestra provincia, es sobre todo la que se aplica a las pacientes con cáncer de cuello de útero, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ovarios, generalmente esos son el tipo de terapias de braquiterapia, perdón, que se practican en nuestro medio. Se está iniciando el tratamiento de braquiterapia para los tumores de próstata. Obviamente hay en la institución donde yo trabajo y en el lugar donde yo trabajo hago braquiterapia, y bueno, por eso les cuento, porque tengo la información fresquita, así. Hay grandes posibilidades de iniciar el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata para algunos tipos de tumores de ano y tumores rectales, y bueno, están viéndose la posibilidad de desarrollar esta terapéutica en otros tipos de patologías. Lo que se hace es introducir una fuente que emite una radiación dentro del organismo. La radiación es más específica, no se irradian otras zonas del organismo, sino bien específicamente en donde se encuentra el tumor. Por eso es una terapéutica novedosa y que se está poniendo como en auge para ayudar al tratamiento de los pacientes. Bueno, también otra de las terapéuticas que utilizamos como tratamiento es el trasplante de médula ósea, que la médula ósea, como ustedes saben, es el material que va dentro de los huesos, que es la encargada de fabricar las células sanguíneas a partir de las células madres de la sangre, y en el trasplante de médula ósea se pueden usar tanto las células madre del propio paciente como las de un donante compatible. Permite la utilización de dosis más altas de quimioterapia para tratar el cáncer, y se puede utilizar para reemplazar esa médula ósea que está enferma. También existe el tratamiento de inmunoterapia, que también se conoce como terapia biológica, que usa el sistema inmunitario del organismo para combatir estas células malignas, perdón. Pues el cáncer puede sobrevivir sin ser detectado en el cuerpo, debido a que el sistema inmunitario no reconoce el intruso. Por eso, como les decía hoy, muchas veces el paciente llega tarde a la consulta, y la inmunoterapia puede ayudar al sistema inmunitario a detectar el cáncer y atacarlo rápidamente. Hay terapéuticas hormonales que algunos tipos de cáncer se ven potenciados por las hormonas del cuerpo, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de próstata, y eliminar esas hormonas del cuerpo o bloquear sus efectos ayuda a detener el crecimiento de estas células malignas. Algunos tipos de tratamientos farmacológicos dirigidos que se enfocan en anomalías específicas que están presentes en determinadas células. Hay otro tipo de terapéuticas también que realmente debo decir que desconozco, pero bueno, que se utilizan no acá en nuestro medio, pero sí en nuestro país, como la crioablación, que destruye las células cancerosas con frío. Se inserta una aguja muy delgada con forma de
un palillo, vendría a ser, que se denomina criosonda, a través de la piel y directamente en el tumor, y se le administra a través de esa sonda un gas a fin de congelar ese tejido, y posterior a eso se descongela el tejido, y el proceso de congelación y descongelación se repite varias veces, digamos, para poder destruir esas células. También se utiliza la ablación por radiofrecuencia, que utiliza energía eléctrica para transmitir calor a estas células malignas y destruirlas. En este tipo de procedimientos se guía una aguja delgada a través de la piel o de una incisión hacia el tejido afectado o hacia el órgano afectado. Se transmite una corriente eléctrica de alta frecuencia a través de la aguja que genera calor, o sea, genera altas temperaturas, que calienta esos tejidos y los destruye. Bueno, este tipo de tratamientos obviamente aún no están presentes en nuestro medio, o yo al menos no conozco en nuestra zona que haya este tipo de tratamientos. El tratamiento más frecuente que manejamos en nuestro medio y que conocemos de los pacientes oncológicos, me gusta la temática y por ahí me copo hablando, así que si tienen alguna pregunta o quieren interrumpir, háganlo, pero no hay problema. Si No, queda está bien. algún... Está perfecto como está hablando, por eso no interrumpimos, creo, porque está muy bien hablado y la verdad que está buena la clase. Bueno, como les decía, el tratamiento más habitual que utilizamos es la quimioterapia, o con el que más nos familiarizamos, y es por ahí el tratamiento en el cual tenemos mayor intervención nosotros, a través del cual administramos fármacos, a través de diversos accesos, ya sea a través de la vía oral, a través de la vía endovenosa sobre todo, a través de la vía subcutánea, para combatir la enfermedad, evitar el crecimiento de esas células degeneradas, su multiplicación y su diseminación. Bueno, como les decía ahí, las vías de administración pueden ser la vía oral, la vía intramuscular, la vía intratecal, que es la vía de administración a través de un catéter a la médula, la vía endovenosa, a través de sistemas implantables permanentes, que son el sistema de Portacat, que es como un botoncito que se coloca, muy similar al procedimiento que se realiza para la colocación de un marcapaso. Se realiza un bolsillito debajo de la clavícula, en donde se coloca este dispositivo, y que tiene un catéter, o sea, es como un botoncito con un catétercito que va directamente a la vena yugular o a la subclavia, y tiene un acceso venoso directo el paciente, porque, bueno, debido a la gran cantidad de punciones que realizamos en este tipo de pacientes, a determinadas características del tipo de tumor que tienen, a las drogas que se utilizan, los accesos vasculares empiezan a debilitarse y empiezan a ponerse cada vez más difícil de acceder. Entonces debemos buscar vías alternativas, y la mejor opción, o la opción más adecuada para estos pacientes, es la colocación de estos sistemas implantables, permanentes o semi-implantables, que favorecen el acceso venoso, nos dan seguridad para administrar este tipo de soluciones que muchas veces son altamente tóxicas, y por lo cual debemos cuidar con suma rigurosidad esos accesos. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener al momento de realizar una práctica de administración de tratamiento quimioterápico? Primero,
cuando vamos a administrar la quimioterapia por vía oral, los comprimidos debemos tener en cuenta que el paciente los debe ingerir en su totalidad en la presentación en la que vienen. No se pueden partir, no se pueden triturar, no se pueden diluir ni disolver de ninguna manera. El paciente debe ingerirlos de la forma en la presentación que vienen. Muchas veces hay tratamientos que se utilizan, como por ejemplo la capecitabina, que es una de las drogas de vía oral de mayor utilización y que acompaña a la mayoría de los tratamientos. Son comprimidos bastante grandes, como los comprimidos de el amoxidal dúo, vieron que es bastante grande y bastante difícil, o la claritromicina bastante grande y bastante difícil de ingerir, y estos pacientes no deben ingerir un solo comprimido en cada dosis que deben suministrarse, sino que deben ingerir 5 o 6 comprimidos por dosis. Es muy importante que ayudemos a ese paciente y que asesoremos en este procedimiento, porque por ahí no resulta un procedimiento bastante cómodo para el paciente. Si el fármaco es para administración intravenosa, tenemos que asegurarnos que el paciente tiene un acceso venoso permeable y que ese acceso venoso, además de estar permeable, esté adecuado para la perfusión de esa droga que nosotros vamos a infundir. Y comprobar que la medicación que se tiene corresponde al fármaco prescripto en la dosis, el volumen y la vía de administración. ¿A qué hacemos referencia con esto? Esto es algo que lo traemos ya desde el día 1, que lo deben ver en farmacología, y desde el día 1 que lo vemos en nuestra cátedra cuando hacemos administración de medicamentos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a administrar medicamentos a nuestros pacientes? Que sea el medicamento correcto, que sea por la vía correcta. Que Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Cómo le llamamos? Los 5 correctos. Los 5 correctos. Los 5 correctos. Y sobre todo en estos pacientes también debemos tenerlo muy en cuenta y muy presente. ¿Cuál es la protección personal que nosotros vamos a utilizar para la administración de citostáticos o de estos medicamentos quimioterápicos? Primero vamos a utilizar guantes. Ningún guante es completamente impermeable a todos los citostáticos. Ustedes saben que los diversos tipos de guantes que podemos utilizar para nuestra tarea habitual, ya sea los guantes de látex, los guantes de vinilo o los guantes de nitrilo, tienen una determinada densidad medida en micrones y que les da una determinada permeabilidad. La permeabilidad de estos guantes va a depender del tipo de medicamento que utilicemos, del tiempo de contacto que tenemos con ese medicamento, del grosor del material y de la integridad del guante. Nosotros en la actualidad, en la institución donde yo trabajo, para administrar las quimioterapias, hacemos la administración con guantes de nitrilo. Solamente en ese espacio utilizamos ese tipo de guantes que tienen una menor, ¿cómo se llama? Una menor densidad en micrones y la permeabilidad es prácticamente nula o es mínima. Entonces, cualquier contacto que podamos tener con las sustancias quimioterápicas no va a ser tan fácil que pueda entrar en contacto con el operador que está manipulando este medicamento. Debemos usar bata. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No nos tenemos que poner batas todos al administrar los tratamientos quimioterápicos, sino que la bata está recomendada su uso en el personal que manipula los agentes citostáticos, preferentemente utilizándola una sola vez. ¿Y a qué hacemos referencia en el personal que manipula los agentes citostáticos? Es en aquel personal
que realiza la preparación de ese agente citostático. Las batas que deben utilizarse deben ser de baja permeabilidad, con la parte delantera reforzada por el gran riesgo que puede haber de salpicaduras. Esta parte debe estar cerrada, la apertura de la bata debe estar hacia la parte de atrás del operario. Debe ser de mangas largas, con puños elásticos, que permitan que cuando nos coloquemos los guantes esté todo cubierto, digamos, y que no haya posibilidad de entrar en contacto con el citostático por ningún lado. Y si existe algún tipo de exposición, debe cambiarse la bata lo antes posible. Y, como dice ahí, queda prohibido salir con la bata fuera de la habitación o cubículo. En la práctica ideal o la práctica correcta de la preparación de citostáticos debe ser dentro de una campana de flujo laminar. Es decir, es un espacio o una habitación en donde hay un campo, o donde se genera un campo estéril, donde hay determinado flujo de aire que esteriliza el espacio para asegurarse que la preparación de este tipo de medicamentos es lo más estéril y apirógena posible. No puede prepararse en cualquier lugar, no puede prepararse en la mesada del office de enfermería, no puede ni debe. No podemos manipular los citostáticos en un espacio al aire libre. El citostático debe estar preparado en un espacio especial, en esta, como les digo, campana de flujo laminar, que es una habitación que tiene una determinada presurización del ambiente, tiene filtros especiales dentro del ambiente y tiene un dispositivo especial en donde se preparan, ya sea se conjugan las drogas que deben mezclarse, o se estabilizan los polvos que deben reconstituirse con las diversas soluciones, pero no pueden estar preparadas al aire libre porque son altamente tóxicas. Entonces, imagínense que estos medicamentos deben matar las células que están generando la patología dentro del organismo de nuestro paciente. Entonces, si las dejamos liberadas al aire ambiente, podemos matar cualquier tipo de célula con la que entre en contacto. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones en las que enfermería prepara los tratamientos oncológicos sobre la mesada del office de enfermería, en una campana de flujo laminar puesta en un espacio, una pseudo campana de flujo laminar puesta en un espacio, en el office de enfermería, por ejemplo, en un rincón, como que sería un espacio de protección para preparar este tipo de medicamentos, que no es el correcto ni el adecuado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo exijamos al momento de trabajar con estas sustancias, porque nos estamos protegiendo a nosotros y estamos protegiendo a todos los que están a nuestro alrededor. Bueno, como dice ahí, esto es de utilidad. Esta presentación es de una presentación que repetimos habitualmente, pero bueno, ahora ya la mascarilla o el tapabocas ya es de uso habitual en nosotros. En este caso debemos utilizar un barbijo especial, tricapa, como ven ahí, o un barbijo de uso quirúrgico, como lo conocemos, para evitar el contacto con los citostáticos que se aerosolizan. Gorro debemos utilizar para evitar que el cabello, que es una fibra
una célula que absorbe rápidamente cualquier tipo de otras sustancias que se encuentran en el ambiente. Vieron que, por ejemplo, salimos a la calle y hay mucho viento y en el primer lugar donde nos damos cuenta de que estaba volando cualquier cosa en el ambiente es en el pelo, porque tenemos el pelo lleno de arena, lleno de tierra. En el pelo se concentran fácilmente todas las sustancias aerosolizadas. Por eso es muy importante que cuando vayamos a realizar el procedimiento de preparación de citostáticos también tengamos el pelo cubierto debajo de un gorro o cofia quirúrgica. Como dice ahí, debe colocarse antes de la bata. ¿Cuáles son las principales complicaciones que pueden ocurrir durante la administración de los medicamentos citostáticos? Todo esto lo que hablamos es la realización, la preparación, digamos, cómo debemos prepararnos para realizar la preparación de los citostáticos. Pero a su vez nosotros después vamos a administrar esos tratamientos citostáticos o quimioterápicos que preparamos o que prepara otra persona. En la institución donde yo trabajo, en la preparación de las quimioterapias está a cargo de un farmacéutico. Es él quien entra a la campana de flujo laminar y se encarga de hacer la preparación de las drogas. Nosotros, como personal de enfermería, lo único que hacemos es conectar a los pacientes, es decir, habilitar los accesos venosos que tengan los pacientes y conectar la droga ya preparada, digamos, una vez que el farmacéutico realizó la preparación del tratamiento indicado. Nosotros no realizamos la preparación de esos tratamientos. Si por alguna eventualidad se puede suceder, nos pasó, hoy se reintegró el farmacéutico a trabajar nuevamente porque, bueno, estuvo 15 días aislado por contacto estrecho por COVID, así que los tratamientos en la campana de flujo laminar los preparaba así una de las enfermeras del equipo que trabaja con nosotros, pero por esta cuestión, digamos, por esta eventualidad, pero en realidad la preparación de los tratamientos quimioterápicos los realiza el farmacéutico. Una vez que, bueno, tenemos la droga, nosotros nos vamos a encargar de suministrársela a nuestros pacientes y podemos tener diversas complicaciones, como por ejemplo la flebitis química, que es la irritación del endotelio vascular, que generalmente se produce ¿por qué? Porque administramos a una velocidad no adecuada la infusión del tratamiento quimioterápico. Las drogas, como les dije hoy al principio, las drogas quimioterápicas son altamente tóxicas, entonces por ahí la vena suele ser el lugar donde repercute primariamente ese tratamiento que estamos infundiendo, ¿no? Entonces tenemos que prestar especial atención. El acceso venoso debe ser, como decía anteriormente, adecuado, debe estar permeable y debe ser el adecuado para poder perfundir ese tratamiento que tenemos indicado o que está prescrito. Puede haber hematomas, es decir, acumulación de sangre en el tejido subcutáneo, debido a la extravasación de sangre que podemos hacer al realizar la punción, digamos, del acceso vascular y por la fragilidad que pueden tener estos pacientes por la misma patología. Puede haber tromboembolia, que es la oclusión de un vaso sanguíneo que puede estar producida por el desprendimiento de un trombo. Puede haber infiltración o extravasación. Estas son dos complicaciones muy inherentes a la práctica de enfermería y al monitoreo que nosotros debemos realizar de estos pacientes, porque
que la vía esté infiltrada o que haya extravasación de líquidos, es pura y exclusiva responsabilidad de enfermería y de ese acceso vascular que nosotros tenemos. Por eso es muy importante constatar, como les digo, que el acceso vascular sea el adecuado y esté totalmente permeable y pueda perfundirse adecuadamente la sustancia que estamos ingresando a nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer en el caso de presentarse una extravasación? Muchas veces puede pasar, porque como les dije, estas drogas son altamente tóxicas y nosotros iniciamos la perfusión en una vía que constatamos que está totalmente permeable, que tiene buen retorno venoso, pero la vena se rompe por la toxicidad misma que genera la droga y puede suceder que pase una extravasación, puede ser un accidente, o una complicación misma dada del tratamiento, o puede pasar que el paciente, por ejemplo, vaya al baño y sin querer se mueva el catéter del lugar en donde está colocado, y bueno, podemos tener este tipo de accidentes. Entonces una actuación, como decimos, un diagnóstico precoz y una actuación oportuna puede evitarnos males mayores. Cuando hay infusión de fármaco citostático, lo que resta de dosis lo vamos a administrar por otra vía. Y preferentemente, si existe la posibilidad, tratar de que sea en una extremidad diferente a donde se produjo la lesión. Lo que vamos a hacer en esa lesión es tratar de aspirar la mayor cantidad de líquido, entre 5 y 10 mililitros de sangre, con la finalidad de extraer la mayor cantidad del fármaco que pudo haberse extravasado. Vamos a elevar el miembro afectado a un nivel superior al corazón para favorecer el retorno venoso. No debemos aplicar ningún tipo de presión sobre la zona ni realizar torniquetes. Debemos evitar cualquier tipo de vendaje para poder observar directamente cualquier lesión que se pueda producir inmediatamente en la zona. Debemos valorar y documentar cuáles son los signos y síntomas que el paciente presenta, cuánto fue la cantidad, aproximadamente la cantidad extravasada, cuáles fueron las intervenciones que realizamos y el tiempo transcurrido entre todo el proceso. Debemos informar al paciente del acontecimiento, higienizar el área afectada con las medidas higiénicas habituales, con suavidad, si es que el paciente no presenta necrosis. Y ahora vamos a ver después un cuadrito donde van a ver cuáles son los tipos de drogas que utilizamos, cuáles son aquellas drogas que al extravasarse pueden generar solamente irritación o pueden producir algún proceso de necrosis, que son las más altamente tóxicas. En caso de que se afecten estructuras más profundas, como los nervios y los tendones, deberá ser valorada por un especialista. Esto es en el caso de que generalmente pase mucho tiempo, transcurra mucho tiempo de extravasación o grandes volúmenes de extravasación. Antes de extraer la vía, lo que vamos a hacer es inyectar el antídoto adecuado en el caso que corresponda, porque muchas veces tenemos fármacos o tenemos algún tipo de tratamiento inhibidor de la toxicidad de esa droga que se extravasó, y debemos extraer el catéter o la aguja, es decir, retirar la vía, y únicamente en el caso que se forme una ampolla con el fármaco extravasado, lo que vamos a hacer es punzar esa ampolla y extraer su contenido. Generalmente, el aspirar ese líquido del tejido subcutáneo es un procedimiento que es doloroso y que no revierte mayores efectos. Entonces, solamente en el caso de que la ampolla se haya formado con el fármaco extravasado, si no, es totalmente innecesario e inefectivo este procedimiento. Obviamente, dar aviso al profesional médico responsable
tanto al médico del paciente como al profesional médico que tengamos en el espacio en donde estemos realizando la práctica, y también vamos a contactar al farmacéutico responsable de cuál es el protocolo de extravasación que debemos utilizar, o si está protocolizado y lo conocemos, realizar la aplicación de ese protocolo y a su vez informarle al farmacéutico el protocolo utilizado. ¿Cuáles son las medidas generales que vamos a utilizar? Vamos a utilizar frío seco, con bolsas o compresas de frío flexibles y sin congelar, evitando ejercer presión. Inicialmente se recomienda colocar frío para producir vasoconstricción y delimitar rápidamente el área. Calor seco, vamos a emplear también bolsas o compresas, nunca húmedo, porque esto puede generar otro tipo de lesiones, y obviamente evitar ejercer presión. Como ven, en todos los casos recomienda el evitar realizar presión sobre la zona en donde se realizó la extravasación, y vamos a realizar ciclos de 15 a 30 minutos durante las primeras 24 horas. Vamos a controlar el dolor. Generalmente las extravasaciones son muy dolorosas por la alta toxicidad de las drogas y la invasión de los nociceptores que tenemos en la zona subcutánea. Antibiótico terapia en el caso que esté requerido. Y como les decía hoy, de acuerdo a la capacidad agresiva tisular o agresiva en el tejido, lo podemos clasificar en medicamentos, en citostáticos no agresivos, que usualmente no causan problemas cuando se extravasan, solo generan un poco de dolor, como cuando perfundimos o cuando tenemos una extravasación de solución fisiológica o solución de dextrosa, de un plan de hidratación habitual. Citostáticos irritantes que causan gran dolor e irritación local, o citostáticos vesicantes, que frecuentemente son los que están asociados a la necrosis del tejido circundante una vez que se extravasan. Acá, si ustedes ven, después obviamente les va a quedar en el video que genera su compañero en YouTube, pero bueno, pueden tener esta imagen y después si quieren se las puedo pasar para que vean cuáles son los quimioterápicos más, o los citostáticos más habituales utilizados, y cuál es la clasificación de acuerdo al tipo de lesión que genera. Bueno, según la cronología de la toxicidad, podemos presentar una toxicidad inmediata que pasa en transcurridas algunas horas nada más, que generalmente puede verse o puede reflejarse en el paciente como la emesis, es decir, la presencia de vómitos o algún tipo de falla renal. La toxicidad precoz, que se da a los días de realizado el tratamiento quimioterápico, y la podemos ver como leucopenia o mucositis. Una toxicidad retardada, que puede estar dada en semanas o meses, y una tardía, que puede estar dada en meses o años, que pueden ser, por ejemplo, procesos de esterilidad, procesos de afectación de algunos órganos, como la catarata. ¿Cuáles son las complicaciones más habituales que vamos a encontrar posterior a la aplicación de la quimioterapia? La principal y fundamental, y a la que el paciente más refiere y más le incomoda, es la toxicidad gastrointestinal, que genera náuseas, vómitos, mucositis, diarrea. Todo esto conlleva a que el paciente se le genere una situación de malestar generalizado, que provoque decaimiento, que disminuya la ingesta,
tanto de líquidos como de la ingesta alimentaria, y complica la evolución y el procedimiento en sí posterior. Bueno, puede haber toxicidad hematológica, cuando hablamos de mielosupresión. Toxicidad cutánea generalmente está dada por la extravasación. También puede producirse la alopecia de acuerdo a determinados tipos de tratamientos. Hiperpigmentación. Puede haber también toxicidad cardíaca y pulmonar. La toxicidad renal y metabólica también puede estar dada por reacciones alérgicas. También hay una toxicidad psicológica, aunque no, aunque suene raro y aunque suene como chocante cuando uno lo dice, pero muchas veces el paciente, si no está bien contenido, si no está con un buen vínculo de empatía con su grupo de profesionales que lo asisten, cuando no tiene un buen entorno que también lo contiene, genera este tipo de toxicidad, o cuando su entorno no colabora, genera este tipo de toxicidad que es una de las más difíciles de manejar y de resolver. Bueno, como les decía hoy, cuando hablamos de complicaciones gastrointestinales, tenemos entre ellas a la mucositis, que, bueno, es la inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal, que puede estar secundaria a la radioterapia o a la quimioterapia. Ahí tienen algunas imágenes que pueden ver. Se presenta a manera de llagas o de lesiones o ulceraciones a través de todo el tracto gastrointestinal, desde la boca al esófago, el estómago, el intestino. Entonces afecta a todo el sistema gastrointestinal. Es una alteración sobre todo de las mucosas orales, perdón. Puede generar infección, son muy dolorosas porque generan exceso de secreciones orales viscosas y estimulan el reflejo nauseoso también porque la misma secreción y el aumento de las secreciones generan gérmenes que generan una halitosis o un mal aliento o un malestar que puede llevar a aumentar la estimulación del reflejo nauseoso. Presenta edema, eritema, vesículas, úlceras y una proliferación visible de microorganismos. Hay enrojecimiento e inflamación. Puede generar aumento o, en su disminución de la salivación, que genera resequedad y genera una lesión también por esta resequedad. Genera trastornos en la deglución, genera pérdida del gusto, un aumento como decíamos, de la producción de secreciones que son concomitantes con microorganismos que van a generar una situación de incomodidad o de malestar en el paciente. La mucositis leve o en estadio 1 hay aumento de la coloración de la mucosa bucal, pocas lesiones orales, 2 o 3, no hay sangrado ni infección, hay un leve malestar con sensación de ardor y comienza generalmente en el 5.º día posterior a la sesión de quimioterapia. Ahí tienen una imagen para que puedan verla.
La mucositis moderada o de estadio 2 y 3 aumenta moderadamente la pigmentación, aparecen más de 4 lesiones, puede haber presencia de sangrado, hay cialorrea, edema, se generan unas manchas blancas características o amarillas, hay presencia de infección y generalmente el dolor es continuo y bastante moderado, que requiere la utilización de algunos analgésicos o tópicos locales. Ahí ven, no sé si pueden ver esas lesiones blancas, como les decía, que generalmente pueden estar dadas posterior al tratamiento de radioterapia. La oncocitis severa es el estadio 4, generalmente son manchas blancas, amarillas y purulentas, el dolor es constante, severo, requiere de una analgesia más potente, una analgesia sistema, hay edema, hay múltiples úlceras, hay un enrojecimiento severo y generalmente a este nivel hay incapacidad para comer, para beber, para tragar saliva. ¿Lo ven? ¿Ven el edema que presenta ahí la lengua del paciente y los labios? Las lesiones blancas ahí que presenta generalmente con signos de infección. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de este trastorno? La deshidratación, obviamente el paciente no quiere ingerir nada que tenga que atravesar su tracto gastrointestinal para evitar o disminuir el dolor que se le genera por estas lesiones. Hay desnutrición que está relacionada con la molestia al comer, hay impacto sobre el habla, ustedes imagínense la lengua, los labios, toda la mucosa edematizada y lesionada, obviamente genera dificultad en la comunicación. Puede haber infecciones agregadas, ya sea, por ejemplo, por la presencia de caries, por la disminución del sistema inmunitario, que favorece la producción o la presencia de infecciones. Hay un impacto sobre la duración del tratamiento, porque muchas veces el paciente se revela con toda esta situación de malestar a querer seguir sometiéndose al tratamiento, y obviamente tiene implicancias psicológicas sobre el paciente, y en general en los pacientes que son hospitalizados genera costosas y largas hospitalizaciones. ¿Vamos hasta acá o estoy sola dando la clase? Sí, profe. No, profe. Sí, profe, vamos. Sí, estamos. Yo me imaginaba recién el dolor que deben sufrir esos pacientes. Yo hace unos días tuve una ulcerita en el borde de la lengua y tuve más de 15 días sin poder prácticamente hablar. Parecía gangosa de lo que hablaba así. Y la verdad que es horrible. Imagínense Un dolor esto horrible. multiplicado, Claro. digamos, por la lesión. Por Una mil. ulcerita me imagino Por que mil. no debe... Sí. No, sí dolía muchísimo. En el lugar que estaba dolía horrores. Me dolía toda la lengua. Sí. Pero sí, es horrible, es horrible. Lo mismo, imagínense la sensación que genera cuando uno se quema, por ejemplo, con el agua caliente del mate, que se pela la lengua, hablando burdamente, y cuánto tiempo demora en curarse eso y en que uno pueda volver a ingerir líquidos o pueda volver a tomar mate con normalidad. En esos casos, profe, ¿se realiza alguna intervención de hidratación parenteral o algo de eso? ¿O no? No, en realidad, bueno, como dice ahí, los cuidados de enfermería son, primero vamos a valorar el tipo de lesión que el paciente presenta. Lo que vamos a ayudar a sostener a este paciente es una higiene adecuada, sobre todo con cepillo de dientes de cerdas suaves, con enjuagues bucales con soluciones sin alcohol,
con buches, con bicarbonato y agua o con soluciones antimicóticas, y hay un buche anestésico que se prepara caseramente o empíricamente que ayuda mucho en este tipo de lesiones, que lo van a ver en el hospital si alguna vez tienen la posibilidad de asistir a la institución perdón, al servicio de oncología o oncohematología. Es un buche que se prepara con lidocaína, clorexidina, Benadryl y Milanta o Aludrox. Se hace una mezcla con eso y lo que se hace es que el paciente ingiera de a sorbos de esta preparación, haga buches y esos buches los trague, porque esa solución que contiene anestésico, que contiene un antihistamínico y a su vez un protector gástrico y un antiséptico, va a ayudar a que todo el tracto digestivo pueda regenerarse y restablecerse. Si existe un dolor intenso, sí, como decía la compañera, por ahí a veces hay que utilizar terapias sistémicas de analgesia, sobre todo en estos casos se utiliza morfina, que es el analgésico, digamos, de elección en este tipo de pacientes. Hay que tratar de mantener las mucosas y los labios humectados, con vaselina sobre todo, con algún tipo de solución de base grasa, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo la manteca de cacao, pero preferentemente lo que utilizamos son soluciones líquidas para poder humectar tanto los labios como la mucosa. Generar bienestar y controlar el dolor, que es el principal alterador del bienestar de nuestros pacientes. Evitar, obviamente, líquidos calientes, comidas muy condimentadas, los cítricos, todos agentes que puedan aumentar la sensación desagradable que se puede generar con este tipo de lesiones cuando las estimulamos de forma inadecuada. Y estimular al paciente a que ingiera abundantes líquidos dentro de las posibilidades. Colocar trozos de hielo o caramelo sin azúcar también para favorecer tanto la humectación de la mucosa como el hielo como un anestésico para ayudar a calmar el dolor. Hidratación enteral y o parenteral en el caso de las lesiones moderadas a graves. Bueno, otra de las complicaciones más frecuentes que encontramos en el posterior al tratamiento de la quimioterapia son las náuseas y los vómitos. Es la complicación más estresante, generalmente molesta por el tipo de exposición que genera. A veces se produce previo a realizar el tratamiento ya, como les decía hoy, con la toxicidad psicológica que se produce, y lo que nosotros vamos a realizar como acción de enfermería es una acción preventiva. Generalmente, antes de iniciar el tratamiento quimioterápico, realizamos una premedicación para realizar, utilizando algunos medicamentos para disminuir o eliminar este tipo de complicaciones. Por ejemplo, utilizamos algún tipo de antiemético o antihistamínicos para disminuir las reacciones alérgicas también. Eso se administra previo al inicio del tratamiento con el quimioterápico propiamente. Utilizar combinaciones de antieméticos, tanto lo más conocido como es el metoclopramida, conjuntamente con el ondansetron, con el Eusitón, todo ese tipo de medicamentos que el paciente pueda tolerar y que puedan mejorar
su situación de complicación o de malestar. Lo que vamos a hacer es aconsejar a nuestros pacientes sobre la alimentación que sea previa al tratamiento, digamos, y en los días posteriores, que tome cantidades pequeñas de alimentos a lo largo del día, que coma antes de sentir demasiada hambre, porque en general si espera hasta sentir hambre para poder alimentarse, lo que va a hacer es comer rápidamente y en forma copiosa para saciar esa necesidad, y eso le va a generar las náuseas y los vómitos. Vamos a sugerirle que ingiera alimentos secos, como por ejemplo los cereales, las tostadas o las galletitas sin líquidos, especialmente a primera hora de la mañana. Evitar las comidas pesadas con alto contenido de grasa antes de recibir las quimioterapias. Que evite el paciente comer sus comidas preferidas cuando sienta náuseas o tenga vómitos, porque generalmente después de esto va a comenzar a asociarla con estos episodios y van a dejar de gustarle, y esto sería contraproducente en la alimentación de nuestros pacientes. Evitar los olores fuertes, que también pueden generar, como están altamente estimulados estos pacientes, lo que puede hacer el olor fuerte, ya sea a comida, a algún tipo de aromatizador del ambiente, puede generar la náusea y llevar al vómito de los pacientes por ese estímulo. No recostarse hasta que hayan transcurrido al menos 2 horas después de comer, descansar lo más sentado que el paciente lo tolere, o reclinado y con la cabeza elevada para evitar el reflujo gastroesofágico. Después de las ingestas, tratar de tomar aire fresco y llevar ropa suelta para evitar que la ropa que le comprima le genere también esa sensación de malestar. Obviamente, realizar ejercicios después de comer puede retrasar la digestión y aumentar la sensación de malestar. Ayudarlos con la distracción, relajándose, intentando no pensar en el tratamiento quimioterápico. Puede ayudar a que escuche música durante el tratamiento, o que mire televisión, o que lea un libro. Puede tener la charla de algún amigo o familiar que lo acompañe al paciente. Esto es muy importante y ayuda en el procedimiento y en la adhesión a este tratamiento. Otros puntos que vamos a tener en cuenta es, por ejemplo, obviamente, si el paciente presenta vómitos, no coma más. Muchas veces, ¿qué pasa? El paciente vomita, se siente un poco mejor, y que le insiste el familiar, y ahora que estás un poco mejor, tómate un sorbito de agua, toma una cucharadita de gelatina, comete un poquito de sopa. Una vez que deje de vomitar, que haya transcurrido un tiempo, sí, progresivamente que vuelva a ingerir alimentos. Primero líquido de agua, iniciar la ingesta de agua. Posterior a eso, líquidos claros, como por ejemplo caldos, algún tipo de bebida refrescante que al paciente le guste, por ejemplo la 7-Up, o el agua tónica, o bebidas rehidratantes como el Gatorade, o alguna de todas esas bebidas con sales y minerales que pueden ayudar a restituir estas pérdidas de líquidos y electrolitos que el paciente presenta. Después, continuar con alimentos livianos y suaves, como por ejemplo la gelatina,
la banana, el arroz, alguna que otra tostada, y por último, volver a ingerir los alimentos sólidos. Obviamente, evitar todos aquellos tipos de alimentos que puedan ser estimulantes de la secreción gástrica y que puedan generar otra vez el malestar y el estado nauseoso y los vómitos, como son la cafeína y el cigarrillo. Obviamente, dentro de las posibilidades y la tolerancia del paciente, que pueda comer caramelos, no masticándolos al caramelo, sino como dice ahí, chupando el caramelo y tratando de generar la saliva y manteniendo el caramelo en la boca y no tratando de digerirlo rápidamente. Helado de agua, hielo, todo esto para que pueda ayudarle a disminuir todos los efectos adversos que puedan generarse. Bueno, la diarrea es otra de las complicaciones frecuentes que se puede presentar posterior a la quimioterapia. Puede producir disminución de la calidad de vida del paciente, como complicaciones médicas importantes por depresión del volumen y las alteraciones electrolíticas, esto que ya vimos en la unidad 3 o 4 en el cuatrimestre anterior, las alteraciones hidroelectrolíticas que generan estas pérdidas gastrointestinales. Esta severidad se va a evaluar en función del número de deposiciones al día, si hay presencia de deposiciones nocturnas, la necesidad, de acuerdo a la cantidad de la pérdida que el paciente tiene, de reponer a través de un tratamiento intravenoso, y la presencia de moco o sangre en las deposiciones. ¿Cuáles son los cuidados que enfermería va a brindarle a este paciente en esta situación? Alcanzarle el rollo de papel higiénico para que lo tenga mal. No, mentira, un chiste malo. Vigilar características de las heces, muy importante. Vieron, como decía la diapo anterior, observar si hay presencia de mucosidad o si hay presencia de sangre. Recalcar, en el caso de que el paciente pueda realizarlo, o asistirlo en el caso de que el paciente no pueda realizarlo, en la higiene perianal. Modificación del patrón alimentario de acuerdo a la situación que está transcurriendo el paciente. Hidratación oral, tanto reponiendo líquidos como electrolitos. Hidratación parenteral en el caso de ser necesario, y en el caso de las deposiciones con mayor frecuencia, en caso de que esté prescripto, la administración de antidiarreicos. Otra de las complicaciones intestinales totalmente opuesta puede ser la constipación, que también es frecuente en los pacientes con tratamiento quimioterápico. Es la disminución del número de deposiciones y la mayor dureza de las heces. Muchas veces esto está dado porque, como le decía, por las complicaciones anteriores, el paciente deja de ingerir líquidos. Es una recomendación que debemos recalcarle constantemente a nuestro paciente: el aumento de la ingesta y la importancia de la ingesta de líquidos, de agua sobre todo, de 2 a 3 litros por día o más dentro de las posibilidades, porque esto no solo favorece a su estado, a su homeostasis, sino que también favorece a que las venas se encuentren hidratadas, así como también la piel se encuentre hidratada, para que con la continuación del proceso de tratamiento pueda haber mejor acceso venoso, que las punciones no duelan, porque cuando la piel está deshidratada y nosotros vamos a punzar al paciente,
literalmente tienen un cuero los pacientes y es muy difícil de acceder al acceso vascular, valga la redundancia, y además es bastante doloroso realizar esta práctica con el paciente, pero esto se debe a la deshidratación que se produce. Y además de favorecer la hidratación del paciente y el consumo de líquidos, también favorece, digamos, una homeostasis generalizada, tanto también como en la formación de la materia fecal y en disminuir el riesgo de constipación. Es muy importante que trabajemos interdisciplinariamente, tanto con el nutricionista, con el psicólogo, con el médico de cabecera, con el equipo de enfermería, que trabajan con el paciente para coordinar para que este tipo de terapéutica sea como una orquesta, que todos intervengamos y que salga de la mejor manera posible para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y generar un proceso de curación altamente favorable para nuestros pacientes. Bueno, como decía ahí, generalmente se da con mayor frecuencia la constipación en las mujeres, con una mayor incidencia en los pacientes que realizan tratamiento analgésico con opiáceos, sobre todo la morfina, es altamente, la morfina y sus derivados, es altamente constipante, y los pacientes en la fase aguda de su tratamiento, donde hay mucho dolor, que no pueden tratarlo con otro tipo de terapéutica, requieren de grandes dosis de estos opiáceos y una de las complicaciones más frecuentes es la constipación. Hay que estimular al paciente que realice ejercicio físico dentro de las medidas de sus posibilidades. Hay que, como les decía, trabajar en conjunto y poder ver las deficiencias nutricionales que se producen para poder trabajarlas desde el grupo interdisciplinario. ¿Y cuáles son los cuidados que enfermería va a realizar? Tomar alimentos o sugerir tomar alimentos ricos en fibras y abundante agua, como les decía, realizar ejercicio físico dentro de las medidas de las posibilidades, en general caminar, así favorece la motilidad intestinal. Intentar que el paciente vaya a una hora fija al baño con el fin de educar a ese intestino. Bueno, vamos a... ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, No, profe, no. es bastante extensa por ahí las complicaciones, sobre todo que se pueden generar, así que ya estamos pasados de la hora que deberíamos haber finalizado la clase, por eso los convoqué mañana a que nos reunamos un rato antes de la clase de gabinete para poder cerrar con lo que resta de esta unidad y la última unidad en donde vamos a hablar del alta del paciente. Recuerden primero que mañana en la clase de gabinete van a terminar de hacer la presentación los grupos restantes. Segundo, el viernes de la semana próxima es el examen parcial. El jueves, si quieren, vamos a hacer una reunión de Meet, así como hacemos ahora, para poder
sacar dudas que se presenten en relación a las temáticas y a lo que podamos charlar antes de realizar el parcial. Y el otro viernes es la instancia de recuperatorio, que me imagino que ninguno de ustedes la va a necesitar porque todos van a aprobar el viernes que viene. Otra cosa que les iba a decir, bueno, seguramente luego del examen de la semana que viene, los profes de gabinete repartan los trabajos que van a que quedan pendientes para las dos comisiones que no tuvieron asignados trabajos. Y bueno, posterior a el examen del viernes próximo, las clases restantes que tengamos hasta finalizar el cuatrimestre van a estar dedicadas netamente a la instancia de gabinete y a reforzar las técnicas. Para aquellos que, para que ustedes tengan en cuenta, estamos trabajando en los protocolos para realizar las instancias prácticas. Si bien no podemos ingresar a las instituciones de salud, lo que estamos haciendo es armando los protocolos y los procedimientos para poder realizar la instancia práctica que corresponde a nuestras materias, que son de instancia teórico-práctica, en el gabinete de simulación. Durante el transcurso de este año, obviamente, la prioridad la tienen los estudiantes de tercer año que deben recibirse, así es que bueno, estamos trabajando para ello, y la idea es trabajar con ustedes en la primera parte del año que viene. Todavía no tenemos bien diseñado cómo hacer, pero la idea está para que ustedes puedan tener 2 meses intensivos de práctica en el gabinete de simulación, así como lo van a tener los estudiantes de tercer año, si todo se da en el marco de lo que estamos proyectando y de lo que estamos armando en las próximas semanas. Así que bueno, igualmente nos veremos las caras, si Dios quiere, en la instancia práctica, si así nos lo permite, el próximo año. Así que bueno, no es Una lo mismo consulta, trabajar, ¿sí? ¿Sí? Si por ejemplo, si Dios quiere y aprobamos el parcial que viene, en mesa podemos rendir al final igual, por más que no tengamos las prácticas todavía. No, porque en realidad nuestra materia es una materia, como les decía, teórico-práctica. O sea, no sé si tu pregunta viene a que los estudiantes de tercero sí van a poder hacer van a tener esa posibilidad, digamos, de sus materias teórico-prácticas que tuvieron en el primer cuatrimestre, poder rendirlas igual en mesa. Nosotros no, porque ustedes sí o sí necesitan la parte práctica, digamos, de adquirir las destrezas con el paciente, o en este caso, en la posibilidad que tenemos con los simuladores. Ellos ya tuvieron una instancia de contacto con el paciente y de desarrollo de las destrezas prácticas, y lo que van a hacer ahora en estas semanas intensivas, si se puede, es profundizar esas destrezas, y de aquellas cuestiones, por ejemplo, de pediatría y obstetricia que no conocen, incorporarlas y también desarrollar las destrezas. Pero ustedes que no tienen el desarrollo o el contacto con las destrezas prácticas, no van a poder realizar, no van a poder completar la materia, digamos, hasta que no desarrollemos esa instancia práctica. Preguntaba, profe, porque en salud Igualmente, mental pasó lo mismo, digamos, y lo que decidieron era que podíamos rendir final, pero el año que viene hacíamos las prácticas, creo que como comunitario. Pero bueno, quería aclarar eso, si podíamos rendir final o no después en mesa. sí, en realidad es otra modalidad práctica la que tienen, tanto comunitaria como salud mental.
sea, la práctica que ustedes realizan son intervenciones más, ¿cómo decirlo de alguna forma?, empáticas y más otro tipo de intervenciones que realizan con el paciente. En cambio, nuestra materia son intervenciones netamente invasivas sobre el paciente que si no las aprenden y no estimulan esas destrezas, no las van a poder adquirir en ningún otro momento. Entonces, en nuestra materia es necesario, digamos, para la aprobación de la materia, la instancia práctica. Ustedes, todos aquellos que aprueban la instancia parcial, van a sostener la regularidad de la materia, digamos, y van a completar esa regularidad en el momento en que desarrollemos la instancia práctica. ¿Se entiende? Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos encontramos mañana 4:15 para terminar el desarrollo de las unidades que nos quedan pendientes previas al examen, y la semana que viene nos vemos para cualquier consulta que puedan tener en relación a las temáticas que se van a evaluar. Hasta mañana, entonces. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Profe, Mañana. Sí, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Con respecto al trabajo, no quedó claro. Los grupos que no recibieron el trabajo todavía para realizar, ¿lo vamos a realizar después del parcial? Sí, sí. Después de Bien. de la instancia parcial, vamos a seguir con las clases, digamos, la materia no finaliza una vez que terminamos el parcial, sino que continuamos, y las clases que nos queden hasta terminar el cuatrimestre van a ser de instancia, de afianzar la instancia de gabinete. Perfecto, gracias, profe. profe, yo Por favor. quería hacer una consulta, porque no alcancé a escuchar bien cuándo tendríamos nosotros las prácticas, si este año o a principio del año que viene. No, a principios del año que viene. Este año lo que estamos trabajando es, y lo que tienen la prioridad son los estudiantes de tercer año que deben recibirse, digamos, con Claro. este año. Claro, perfecto. Eso no había alcanzado justo a escuchar porque me hablaron, pero gracias, profe. No, por favor. Bueno, hasta mañana, nos estamos viendo.